Buenas, bienvenidos a esta clase de acuarela de iniciación. Nada, ya nos quedan poquitas clases y bueno, para cerrar un poquitín otro tema diferente, vamos a hacer alguna cosina relacionada con el mar y sobre todo el tema de las olas. Ya hemos estado estos días haciendo cosas de agua, pero era más que nada trabajar cómo hacer quizá pues un reflejo en el agua, y en estos casos vamos a ver más que nada cómo trabajar la ola y el movimiento del agua. Así que nada, la foto seleccionada es esta. Nada, en principio es sencillita, pero la mayor parte del trabajo la vamos a tener en esas olas, Entonces esos pequeños trucos de cómo vamos a lograr que parezca una ola y que esté rompiendo y resaltar esas zonas blancas de espuma. Así que nada, vamos a ello. Bueno, nada, en principio no vamos a bajar del tamaño folio completo, ¿vale? Entonces nada, hojita completa con un poquitín de margen, si acordaos de jugar si veis que es demasiado. Y nada, en cuanto al dibujo, línea del horizonte, más o menos, en este caso está casi por la mitad, pero es más que nada por la mitad, un poquitín por arriba. De hecho casi tenía que haberlo subido. Ahora me arrepiento de no haberlo subido más porque el cielo es muy sencillo y casi prefiero que haya más superficie de agua para poder trabajar las olas que otra cosa. Pero bueno, ya eché la máscara, entonces ya nada de nada. Pues eso, línea de horizonte, y he marcado, no sé si se nota un poquitín, las olas, donde más o menos quiero que quede la ola, he puesto máscara, ¿vale? Serían las zonas blancas que vemos en la acuarela. Las olas, y luego un poquitín por aquí lo que sería esa orillita, si os fijáis, esas olitas pequeñitas, casi como unas rayitas y puntitos. Bueno, vamos viendo, luego veremos cómo queda, si hay que matizarlo o queda así, o si no podemos también tirar un poquito de boli de gel o lo que sea. Bueno, la foto, como veis, es un poquito apagada, no es un día tampoco muy soleado, entonces vamos a trabajar para que no quede eso tampoco muy vivo. Para el cielo voy a usar azul ultramar, pero que esté manchado con un poquitín de gris paint. Un poquitín, nada más, lo justo para que no sea tan vivo y luminoso. El cielo no es tampoco azul, tiene como algunos visos, entonces lo que voy a hacer va a ser mancharlo con agua limpia. Vale, agüita limpia. Ahí, un poquito. Me había pasado. Y entonces lo que voy a hacer va a ser ir manchándolo uy, vaya, tenía demasiado zoom. Ahí. Mismamente, mira, lo voy a dejar así, tampoco es muy oscuro. Es bastante, no es tampoco un color muy luminoso, pero si os fijáis en la foto tiene mucha, o sea, un color muy brillante, pero es muy luminoso, ¿vale? Entonces tampoco es muy oscuro. Entonces bueno, pues esa parte lo voy a dejar así. Venga, pues mientras seca me voy a ir a hacer la arena. La arena es muy sencillita, pero bueno, tampoco la vamos a dejar, tampoco es plana, ¿vale? Tenemos un color lisito, muy clarito. Por esta zona tiene así como unos visos más azulados y aquí incluso como unos marrones más oscuros, como si fuera arena húmeda. Entonces la idea, voy a dar una capa clarita, ¿vale? Algo parecido a esto. Y sobre esa capa con bastante agua voy a ir con el otro pincel a dar ciertos toques más oscuros. El color de la arena yo lo suelo hacer, a ver, voy a cogerle la paleta, tengo aquí un poco manchado, ocre, amarillo ocre, con un poquitín, una pizquina de azul ultramar, es muy poquitín, lo justo para que no sea muy brillante. Más o menos por ahí. Cojo el papel seco, pero si os fijáis la brocha ya lleva muchísima agua, mira qué gota.
genera. Y ahora con el redondo con punta tengo varias opciones. Puedo coger ocre mucho más cremoso y dar algún matiz. A lo mejor me he pasado, me he quedado muy luminoso. Voy a coger un poquito de sombra tostada, pero esto tiene que ser ya denso, que sea muy denso. Si es muy oscuro, acordaos, lavamos el pincel, lo secamos y lo extendemos. No tiene tampoco que quedar igual, ¿vale? La cosa sobre todo importante es practicar eso, saber pues dar una capa con mucha agua y para aprovecharla con colores más densos, ¿vale? Tampoco tiene que dar exactamente igual. Y voy a probar a meter un poquito del mismo color del cielo, o sea, azul ultramar con gris paine. Mirad que oscuro, ¿vale? Lavo el pincel, lo seco y lo extiendo sobre el agua, que se me está ya empezando a secar. Bueno, no pasa nada, si no le damos luego otra segunda capa, no tenemos problema. Ahora estamos haciendo con un pequeño encaje. Si vemos que no es suficiente, pues luego matizamos y ponemos más oscuro. Venga, voy a dejarlo así. Me ha quedado bastante, me he pasado ensuciándolo. Bueno, ahora lo ideal sería que más, sobre todo de la parte de arriba, esté seca. No está seca del todo, Voy a esperar un segundín para no arriesgarme, ¿vale? Está ya ahí casi, pero bueno, corro el riesgo de que, aunque sea muy poquitín, suba para arriba el color del agua, ¿vale? Entonces voy a perder la línea horizonte. Entonces voy a esperar un segundito, si hace falta paso un poquito de secador y nos ponemos. Acordaros de vez en cuando, si veis qué tal, y sobre todo si pasáis el secador, de limpiar los bordes, estas gotitas. Ahí. Y sobre todo en la parte de abajo, que sobre todo ahora hay mucha agua acumulada. Ahí. Venga, pues nos vemos ahora. Bueno, la clave importante del agua, ¿vale? Es sobre todo quizás en algún momento, sobre todo a lo mejor trabajar seco sobre seco y lo de ir poquito a poco subiendo el tono, ¿vale? Que no haya muchos contrastes para ir, eso también depende para generar más o menos movimiento. Bueno, voy a dar una primera base a todo, ya que tengo la máscara puesta, la parte delicada la tengo guardada, o sea, protegida, por lo cual voy a dar primero una capita a todo con la brocha. Nada, en principio me iré entre el azul ultramar y el gris paine. Entonces voy a dar, está el papel seco, voy a dar primero así una capita de azul. Voy a dar primero una capa de azul ultramar, para no empezar ya demasiado intenso. Vale, aquí vamos a intentar en esta primera capa ya ajustar lo más cuidadosamente la línea del horizonte. Aquí una muy mala, según voy bajando hacia la arena, el azul que no sea muy fuerte, aunque bueno, esto me quedó bastante fuerte. Vale, no pasa nada, ¿vale? Si no queda bien la línea, como vamos a ir trabajando diferentes capas, bueno, quiero decir, ya tendremos tiempo también de ir poco a poco ajustando. Ahora mismo voy a intentar ser fiel a la línea del lápiz, si nos fiamos de ella. Voy a intentar ser a eso, ajustarme a la línea del lápiz. Ya luego, si no, también cuando seque y lo ponga inclinado, será más o sea, recto, será más fácil ver la línea. Bueno, más o menos ahí creo que lo tengo. Si no, ya os digo, no pasa nada. Ya ajustamos luego.
Vale, como siempre, ya sabéis, yo ahora mismo al hacerlo con la brocha grande tengo bastante humedad. Tengo dos opciones. Espero a que seque, o puedo intentar... voy a coger con un poquitín azul con un poquitín de negro y puedo intentar aprovechar esta primera capa y generar ya algo de movimiento en húmedo. Bueno, sí, la verdad que estoy yendo un poquito aleatorio, ¿eh? Esto al fin y al cabo, como es en húmedo y no va a quedar fija, no estoy tampoco buscando... Tampoco tengo mucha agua para ir despacio, ¿eh? También hay que decirlo. Entonces, simplemente estoy dando un poquito de tono. Es un poquitín, seguramente pues cuando seque mucho desaparezca, ¿eh? Entonces, bueno. Luego, como más o menos lo voy a ir trabajando en seco... parte de esto pues seguramente luego ni se note, pero bueno, simplemente ahí lo tenemos. Pues nada, ahora sí que sí, también habría que esperar a que seque. El cielo por mi parte se va a quedar así, no lo voy a tocar, sería hacerle las gaviotas, y la arena en principio también, a no ser que a lo mejor cuando lo termine veo que desentone, que quedó demasiado pálido, necesito trabajarlo. Quizás, pues, oye, si hubiera que subir el tono, se lo subo. Pero en principio se quedaría como está. Así que nada, espero un poquitín. Y ya nada, una vez que seque esto, sería trabajar las olas seco sobre seco. Bueno, ya está totalmente seco, así que nada, vamos a ponernos con las olas. Vamos a ir haciendo diferentes capas, ¿vale? Lo dicho es que seguramente seco sobre seco, y cada vez vamos a ir incorporando más, diremos azul con negro, con gris paine, cada vez será más gris para ir a hacer las zonas más oscuras. Entonces, acordaros, como vamos a ir en seco, poco que ponga se va a notar. Entonces, preparo mi color, ¿vale? Azul ultramar con gris paine. He dicho, yo por mucho que prepare, casi hasta que no pongo la pincelada no voy a notar el color. Seguramente sea algo oscuro, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir probando. Tenemos las zonas blancas de la espuma, aparte de, sobre todo luego comentaré la formita de la ola. Como hemos dado una capa azul, ya vemos las zonas blancas, y bueno, el color base ya ha sido bastante intenso, pero bueno, una cosa que habría que hacer cuando trabajamos el agua y sobre todo tenemos máscara es que esta zona de máscara tenga color alrededor para que cuando lo quitemos se note. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pongo un poquitín, a ver, voy a hacer un poquito de zoom, si luego se me olvida. Ahí. Pongo un poquito. Entonces pongo la raya, lavo el pincel en el agua bien, lo seco bien y lo voy a ir difuminando. Cuando hago eso, si yo tengo la pincelada, difumino solo el borde, no encima de todo. No, intento tocar solo el borde. Entonces voy a ir empezando, pongo un poco, y esto no puede secar. Entonces pongo un poco, lavo, seco y difumino. ¿Vale? Porque si lo hago y lo dejo secar, ya entonces no puedo difuminar. Pongo un poco, y este no lo hago así, lo hago al revés. Bueno, si hace falta giráis un poco la acuarela, ¿vale? Yo es más que nada por la cámara. Ahí. Lavo, seco y difumino. ¿Vale? Eso también lo puedo hacer en las zonas llanas. Pongo un poco, si veo que llama mucho la atención, lavo, seco y difumino. Incluso puedo difuminar algunas zonas, no hacerla desaparecer la línea por completo. O si veo que, si por ejemplo veo que ya tenía más cantidad de agua y no llamaba tanto la atención, lo dejo, no lo toco. Voy a preparar un poquito más de pintura. Por ejemplo, ahora mismo me he quedado sin color. Entonces, aunque yo más o menos intente sacar el mismo tono, seguramente no sea el mismo tono. Entonces, me voy a ver siempre la misma circunstancia. Por lo cual, aunque yo ahora haga más color, pues siempre voy a tener seguramente que algo que difuminar.
Entonces coloco, lavo, seco y trabajo. Como no toco toda la raya, simplemente toco el bordecito, el borde. Si es muy finita, me es muy complicado solo tocar el borde. Entonces, intentar, dentro de lo posible, ¿cómo decirlo? Ser algo generosos. O sea, ten en cuenta que si tú cuando vayas a hacer eso de lavar y difuminar, casi que la mitad de la raya la vas a perder. Entonces, que no sea excesivamente finita. ¿Vale? Ahí mira, acabo de hacer un poquito más de color y bueno, si noto a lo mejor que es demasiado más grisáceo que azul que la primera capa. Dejando un poco por aquí, lavo, seco y difumino. Esto es práctica también, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo todo es práctica y cogerle el tranquillo. Todo tiene algo de truco. Aquí sobre todo es no correr en el sentido de pongo mucho y luego lo trabajo, porque en el momento que seca, ¿vale? Es más complicado. Ya tienes que, si seca la línea, para difuminarla tienes que frotar, entonces ya no queda tan limpio. Entonces es cuestión de ir poco a poco. No pasa nada. Si queda, como vamos a ir capa por capa, si vemos que luego, oye, que fuiste con cuidado y quedó demasiado clarito, sin problema le daremos diferentes tonos. De hecho, el agua, yo creo que contra más tonos, mejor. Más vibración y más movimiento va a tener. Si por lo que sea en alguna situación, pues oye, mira, es que hice la raya, yo la dejé pensando que quedaba bien y ahora veo que llama mucho la atención, pues nada, pues si no, será subir, hacer más rayas de ese nuevo tono. Cuidado con los patrones. Aquí, bueno, más o menos como la línea la difuminamos, no queda la línea directamente como la hemos trazado. Es verdad que es más hombre, no debe, como que no tiende a quedar patrón, pero bueno, ¿vale? Eso de vez en cuando, intentar, digamos, corregiros de vez en cuando, parar, fijaros en ese aspecto y verlo, ¿vale? Mirad, hice la raya, lavé, difuminé, y como ahí esa zona está húmeda, lo que hago es coger un poquitín más y aprovechar ese pequeñito charquito, esa zona húmeda. Yo tengo aquí el color, ¿vale? Cojo el color, lo pongo y lo difumino. El color del papel va a ser mucho más líquido que el que tengo en la paleta porque lo he difuminado en el papel. Entonces puedo coger este nuevo color y poner encima, ¿vale? En principio, por lo cual quiero decir que no debería aparecer coliflores. Porque al hacer eso siempre lo voy a rebajar, va a estar más rebajado en el papel que el color de mi paleta. Bueno, ya trabajé aquí un poquitín, me voy al otro lado. No saturéis, de vez en cuando parad, valoramos. Esto ahora mismo aquí lo tengo, esta zona de la mitad para aquí muy trabajada, entonces la voy a dejar, no la voy a saturar. También es importante que vaya secando para que no se nos emborronen las diferentes pinceladas. Aquí, si os fijáis, tenemos como una franja oscura, que es como si se estuviera levantando la ola. Entonces, ahí, por ejemplo, si os fijáis, sí hay, por la parte de arriba hay como una línea, es decir, queda la línea marcada, pero lo que tengo que hacer es difuminarla hacia abajo. Contra más capas, aunque vayamos despacito, más va a ir oscureciéndose, más va a tener diferentes tonos. Entonces llegará un momento donde seguramente puedas poner una rayita y no tener que difuminarla, porque no va a llamar tanto la atención. Podemos intercalar algunas más azules, otras más grisáceas, ¿vale? Bueno, iremos subiendo el tono.
Entonces como que pongo la línea y luego como que la borro, ¿eh? La difumino un poquitín. Intentar, importantísimo, horizontales, ¿vale? Lo más cursinas y rectas posibles. Que es mar, y el mar está llano. ¿Vale? Fijaros cómo va saliendo. Entonces llegará un momento, ¿vale? Que voy a priorizar sobre todo las zonas oscuras, por ejemplo, en las zonas de la ola, ¿vale? Va levantando y hace una cuevita, ¿vale? A ver, voy a hacer un poquito menos de zoom que no me entra la mano. Tengo la ola, ¿vale? Depende de lo rota que esté la ola, aquí va a haber más o menos cueva. Contra más cueva, más oscuro, ¿vale? Entonces por eso la cosa es que, claro, aquí estaría la espuma y aquí la cueva. Entonces aquí estaría la oscuridad. Por eso llegará un punto donde yo lo que haré será solo centrarme en la parte de abajo de... Ay, mira, aquí no estaba seco, a ver si no se me embadurna o me sale alguna coliflor. Entonces por eso yo lo que hago es poner oscuro, oscuro, oscuro aquí justo debajo de la espumita y lo voy difuminando hacia abajo. Lo hago seco y integro. Aquí voy a meter un poquitín de azul más oscurito así en la línea, quedó un poquito, no me gusta mucho cómo quedó la línea justo de la arena. Entonces bueno, despacín voy a intercalar también alguna rayita azul, si tal, que invada un poco la arena. Aquí tengo un poquito de máscara también, pues reforzar un poquito el color, un poquitín ahí de oscuro por debajo. Bueno, quizás lo que peor va a quedar va a ser justo, yo creo que me quedó demasiado oscurito y ahora llama mucho la atención el borde. Bueno, yo creo, a ver, llegar a un punto que habría que también sobre todo importar. Ahora como vas trabajando por zonas y el agua es más poquito, va secando y más o menos consigues un trabajo fluido. Pero también será recomendable de vez en cuando, pues, mejor parar y meterle secador y ver que seque total, completamente todo y ver el valor de tono que tenemos. Al igual que también, pues, cuando tengamos el punto de decir no sabemos qué hacer, continuar, no continuar, aquí que me va a salir una coliflor, extenderlo un poco, será secar muy bien y quitar la máscara, ¿vale? Y ver el efecto real que tenemos de esos blancos, porque quizá a lo mejor alguna quede muy gorda, muy... bueno, que no quede muy real y pues habrá que retocarla, ¿vale? Venga, voy a hacer los pajarinos mientras, le meteré luego un poquito de secador
y quitaré la máscara. Las gaviotas las voy a hacer con el mismo color del agua, un azul grisáceo, yo creo, por no meter... Bueno, mira, espera, antes de nada, mira, por ejemplo aquí hay que ver la foto que tiene así un poquito de oscuro por aquí. Voy a meter así un poco más, por aquí atrás también. Mira, la parte de arriba casi no la había trabajado, pero bueno, eso es poco a poco, ir... Venga, ya que me emociono. Y venga, voy a hacer los pajarinos. Uy. Si no, los hacemos primero así claritos y una vez que los tengamos ya, digamos, dibujados, ahí más o menos, pues cojo un poquito más de azul, un poquitín más de gris y los matizamos un poco. Venga, pues nada, voy a meterle un poquito de secador y vemos el efecto real. Bueno, y aquí tendríamos las olitas con la máscara quitada, ¿vale? Una cosa que nos comenté, que como veis que vamos trabajando seco sobre seco, ¿vale? Acordaros de revisar la línea del horizonte, Yo a lo mejor tengo aquí un poquito de curvita, pero bueno, igual que hemos ido haciendo así olitas, pues se podría aprovechar, ir haciendo, corregir la línea del horizonte. Nada, ahora se podría revisar y retocar ciertas cosas, también depende de lo grande que ha sido la zona, la mancha blanca. Claro, si es muy grande, muy potente, pensad que la espuma es blanca pero no es plana. Entonces, si queda demasiado grande y llama la atención que quede limpia, blanquita, habría que mancharla un poco. Al igual que también cosas que se pueden notar. Por ejemplo, aquí tengo una zona blanca muy marcada, pero veo que, por ejemplo, por arriba no llama mucho la atención. Entonces lo que voy a hacer, con cuidado, hombre, si mancho un poco la espuma no pasa nada porque no es recta, pero sí voy a ponerle, ejemplo, un poquitín aquí, como una olita, un poquitín más oscura por detrás, por arriba, por aquí a lo mejor, si veo que no llama mucho la atención. Aquí está esta máscara que es una línea blanca, pues voy a romperla y mancharla un poquito por encima. Aquí hay un fallo, que noto que el color azul la orilla era muy fuerte y por eso quedó tan marcado la línea de la arena junto con el mar. Aquí habría que... estoy pensando, voy a probar a coger agua, digamos agua manchadita con un poquito de azul y manchar, a ver qué pasa. Ahora voy a coger la brocha y manchar así un poquitín. Voy a intentar, a ver, esta es una prueba ahora aquí del directo. Ahora que está un poco húmedo, manchar, hacer como una veladurita, a ver cómo queda. Sobre todo en mi caso, ¿vale? Esto es a mí que me ha pasado, a lo mejor a vosotros os quedó más clarito, Pero bueno, voy a intentar ahí probar a emborronar un poco. Bueno, mira, casi que queda un poquito mejor, que ha disimulado un poco la línea de la arena. Aquí, si os fijáis, no, era más clarito, tanto el azul como el color de la arena. Aquí el azul estaba muy marcado y la arena muy marcada, entonces había demasiado contraste. Pues nada, yo creo que lo voy a dejar así. No voy a retocarle nada más. Vale, también lo de la ola, que puede, si pasa, bueno, si no una mala, eso. Si tenéis dudas en clase, me preguntáis y os digo si lo dejáis así o le trabajáis, ¿vale? Sin problema, entiendo que lo de las olas es otro temita un poquito delicado. Entonces, si tenéis cualquier duda, dejarlo así
y ya en clase me preguntáis y os lo voy diciendo, digamos, ya en caso, a ver, cuando hay que hacer ciertas correcciones y tal, pues eso también depende de cada uno. Uy, que aquí está el papel mojado. ¿Vale? A mí en mi caso, por ejemplo, como esto, ¿no? Que me quedó muy oscuro, pues he hecho un retoque. Si a vosotros os quedó clarito y no hace falta, pues no se hace. Lo de la espuma. Eso en todo caso, aquí, bueno, está más o menos, ¿vale? Por ejemplo, esta zona aquí grande, blanquita, que es bastante grande, pues eso en todo caso sería con agua manchada, digamos, con el mismo color, mancharlo un poquitín y generar unas mini manchitas. Porque a veces fijaros que la espuma, que por muy blanca que sea, tiene burbujitas, tiene movimiento. Entonces, blanca tampoco se ve. Entonces sería simplemente coger y hacer eso, unas manchinas ahí de uno o dos colores. Perdón, dos colores no, dos intensidades y listo. Para que no se vea tan blanca. Igualmente, a cierta distancia no se nota, pero bueno, tiene un poquito de detalle. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y que así haya sido bueno el resultado con el primer contacto de las olas. Pues nada, nos vemos en la clase. Chao.